Pues todos sean bienvenidos esta mañana a Árboles de Justicia, un lugar donde aprendemos a ser felices y vivir mejor. Seguimos con nuestras transmisiones. Si las cosas siguen funcionando como van ahorita en la ciudad, en el país, próximamente ya nos estaremos reuniendo presencialmente y todos son invitados a ser parte de esta iglesia. Si no tienen una iglesia donde asistir, vénganse con nosotros. Seguramente Dios los va a bendecir muchísimo. Y bueno, vamos a la palabra de Dios y les invito a que hagamos nuestra declaración de cada domingo que dice así: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy seré instruido en esta palabra y nunca volveré a ser el mismo. Hacemos esta declaración porque lo creemos. Cada vez que venimos a la palabra de Dios, tenemos que saber que somos lo que Dios dice que somos, que tenemos lo que Dios dice que tenemos y que podemos hacer todo lo que Dios dice. Así que con esto en mente vamos a abrirla en el capítulo 11 de Deuteronomio. Ya llegamos al capítulo 11 y vamos a reflexionar un poco en este capítulo. Y como dice Emilio, espero que tengan ahí su Biblia y algo para tomar notas, porque Dios les quiere hablar. Dios nos quiere hablar. Más bien, Dios siempre está hablando y vale la pena llevar un registro de lo que Dios nos está diciendo. Deuteronomio capítulo 11, esta mañana vamos a hablar acerca de que la decisión es tuya. La decisión es tuya. Vivir en bendición no radica en una decisión de Dios, sino que la decisión es nuestra. Vuelvo a repetir esto. Vivir un camino de bendición no radica en la decisión de Dios, sino en la nuestra, que nosotros podemos tomar esta decisión. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 11. Voy a leer, siga con su vista por favor, la palabra de Dios. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy que no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni han visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón rey de Egipto y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto y a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras nosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo ha hecho con vosotros en el desierto, que habéis llegado a este lugar, y ha estado con ustedes. Voy a avanzar un poquito en la lectura. Dice el versículo 10, la tierra a la cual entras a tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasas a tomar posesión de ella es tierra de montes, de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La tierra a la cual Jehová tu Dios cuida, siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año y hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la lluvia temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tus campos, a tus ganados, y comerás y te saciarás. Hay una idea equivocada acerca de lo que Dios quiere darnos. Religiosamente, culturalmente, se ha creído que la pobreza, la escasez, las manda Dios, que la riqueza, la abundancia,
no tiene nada que ver con Dios. Incluso hay versículos de la Biblia que se han llegado a citar muchos fuera de contexto para hacer de la pobreza, de la escasez, de las bendiciones, algo a lo cual nosotros los hijos de Dios no tenemos acceso. Leemos, por ejemplo, o se ha leído en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Incluso hay una película donde menciona el camellito de nosotros los pobres, esta frase, para decir que es bueno ser pobre. Y tenemos culturalmente esto en nuestra mente, que eso es de parte de Dios. Y cuando vamos a la Biblia para ver qué es lo que dice, es muy fácil poner trabas, es muy fácil poner límites, es muy fácil descalificarnos y decir que eso no es para nosotros, porque estamos tan arraigados, tenemos tan arraigado este pensamiento en nosotros, que hablar de salud, de abundancia, de bienestar, de bendiciones de Dios para nosotros, lo vemos como algo inaccesible, que no somos dignos, que no nos lo merecemos, que no hemos hecho lo suficiente, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios está en contra del egoísmo, de la avaricia. La palabra de Dios está en contra de acumular para nosotros, para saciar un egoísmo. Eso sí, en eso sí está en contra la palabra de Dios. Pero nunca va a estar en contra de que nosotros seamos bendecidos y en abundancia. Los mandamientos que Dios les dio a Moisés para que los dijera al pueblo, y de pasadita nosotros también, tenían ese propósito de que nos vaya bien. Y al leer estos versículos hasta el versículo 15 que he leído, el deseo de Dios es que te vaya bien. El deseo de Dios es que seas prosperado. Esa es su voluntad, no es otra. Envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que muriera por nosotros, para recuperar lo que se había perdido, el reino que se había perdido, la abundancia, la relación con Dios, no las cosas materiales. Eso es una consecuencia, sino estar en comunión con Dios, tener una vida plena, vivir una vida abundante. Incluso Jesús usó este término: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estudiar esa palabra abundancia es muchísimo. No solamente estar risa y risa todo el tiempo, sino vivir con satisfacción, vivir con alegría, vivir bien, vivir en paz, tener todo lo que necesitamos y más para compartir a otros. Y es algo que tenemos que entender, que Dios desea que nos vaya bien. Y en estos versículos encontramos qué es lo que Dios desea para nosotros. Si vemos en el versículo 9, desde el 8 dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseéis la tierra la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Fíjense, es el plan de Dios, que vivamos larga vida. Dice aquí esta frase: y sean prolongados los días, tus días sobre la tierra. Y más adelante en el versículo 21 vuelve a repetir esta idea. Dice el 21: para que sean vuestros días, los días de vuestros hijos, tan numerosos como la tierra que juró, sobre la tierra que juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Fíjense, el plan de Dios es que uno viva muchos años, mucho tiempo. Ese es el plan de Dios. Incluso científicamente está comprobado que el cuerpo humano hoy en día está diseñado para vivir 120 años. No 40, no 50, no 80. Hay algunos de 70 o de 60 que ya se quieren ir con Dios, ya sienten que se acabó. Pero en términos bíblicos, en el plan de Dios es que el hombre viva muchos años para poder explotar todo el potencial que tiene. ¿Qué es el potencial? ¿Qué es el potencial? Todo aquello que puedes llegar a ser, pero que no eres. A lo mejor tú puedes llegar a ser un gran pintor, pero todavía no lo eres. Ni siquiera has comprado una brochita. Tienes que intentarlo. A lo mejor
tú tienes el potencial de ser un hombre, una mujer de negocios exitoso. Y todavía no lo has logrado o todavía ni siquiera viene a tu mente. Tú tienes que saber cuál es el potencial que hay en ti. Por eso el hombre tenía que vivir muchos años. Es más, el plan de Dios para Adán, para Eva y para toda su descendencia es que nunca muriera. Si vemos en el relato de Génesis, cuando los crea, sopla su aliento de vida, crea a Eva, les da las instrucciones de sojuzgar, de multiplicar, de dar fruto, pero nunca habla de la muerte. Nunca habla de cuando ya te mueras te espero acá en el cielo, Adán. Nunca menciona eso. Y en la Biblia, incluso en Apocalipsis, nunca encontramos que el plan de Dios sea que el hombre muriera, porque eso no está en el plan de Dios. Ahora, esto es muy interesante porque sí, en algunos momentos la Biblia dice que la vida de los hombres son 70, 80 años, pero al principio no era así, ni fue el plan de Dios. Y lo vemos en estos versículos, que nuestros días sean prolongados, que vivamos muchos años con el propósito de cumplir el propósito de Dios, con el propósito de sacar de nosotros todo el potencial que hay para dar fruto, para multiplicarlo, para dar la gloria a Dios. Por eso no nos podemos morir sin haber cumplido el propósito de Dios. Si tú ya te quieres morir, primero pregúntate si ya cumpliste el propósito de Dios. Y si no lo has cumplido, ni siquiera le busques, ¿no? Luego digo hasta en broma, ¿no? Nada gana uno con morirse hasta que no cumplamos el propósito de Dios. Entonces, ese era el propósito de Dios. Y es vivir muchos años, que veas a tus hijos, a los hijos de tus hijos, 3, 4 generaciones, encaminándolos, que vivan en la vida de Dios, que conozcan a Dios. Y entonces sí, ya podemos dormir, como dice la palabra, pero por un breve tiempo, porque despertamos y ya no vamos a morir nunca jamás. Número 2, fíjense lo que Dios desea para nosotros. Dice en el mismo versículo 9, lo vuelvo a leer otra vez: y para que sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová vuestros padres que había de darles a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Esta frase la vamos a encontrar repetidamente en Deuteronomio. La tierra que fluye leche y miel. Ya lo expliqué en algún momento y solamente voy a hacer referencia a lo siguiente. ¿Qué significa este término leche y miel? Y tiene que ver en la mente judía. Quienes escuchaban esta frase, para ellos era muy conocida, es como un dicho, como un refrán que utilizaban, porque cuando habla de leche, tiene que ver con un niño, un bebé que acaba de nacer, que es pequeño. ¿Y qué es lo que necesita ese bebé? ¿Qué es lo que necesita ese niño? No necesita nada más que leche, dando a entender que todo lo que necesita va a ser suplido. Así como ese bebé, lo único que necesita es leche, no necesita carne, no necesita pescado, no necesita frutas y verduras y todo eso, solamente necesita leche. Es todo lo que necesita para vivir, porque ahí tiene todos los nutrientes, todas las vitaminas, proteínas, etcétera, todo lo que necesita su cuerpo para vivir, para crecer, para desarrollarse sanamente. Entonces, cuando Dios les dice, te voy a llevar a una tierra que fluye leche, significa que en esa tierra va a haber todos los nutrientes, va a haber todo lo que tú necesitas para desarrollarte, para crecerte. Y además lo hay en abundancia, no va a haber escasez. Y la miel tiene que ver también con que a los niños, incluso a algunos grandes, nos gustan los dulces, porque produce placer. Un dulce en realidad no es algo que necesitemos. Después de comer siempre andamos buscando un pastelito, una gelatina, algo, ¿no? Algunos ya nos vamos a cosas más grandes, pero buscamos algo que nos produce placer, que nos dice, qué buena comida, ¿no? Los niños chiquitos se llenan la boca de dulces, ¿no? No es algo que el cuerpo necesite, pero trae placer, trae agrado, trae satisfacción. Y la idea es, en esa tierra también abunda la miel. Vas a tener satisfacción, vas a vivir en plenitud, vas a disfrutar.
Eso es lo que Dios quería y quiere. Llevarnos y que nosotros vivamos en una tierra de leche y miel, donde tenemos todo lo que necesitamos en abundancia y además con placer, con gusto, con satisfacción. De veras que esto de seguir a Dios tiene más beneficios que cualquier cosa. Ese es el deseo de Dios, por eso creó a Adán así, en el huerto. No lo creó en medio de un desierto y un charquito de agua y ahí es mi voluntad que vivas en pobreza. No, lo creó en la abundancia. Cuando llama a Abraham dice que Dios lo prosperó y fue un hombre riquísimo. Y también a Isaac, también vuelvo a usar ese término, hasta hacerse muy poderoso, porque el varón era riquísimo. Y también a Jacob y a los hombres, mujeres que encontramos en la Biblia, Dios siempre ha querido marcarlos con abundancia, con bendición, larga vida, bendición. Dice algo muy interesante en el versículo 10. La tierra a la cual entras a tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasas a tomar posesión de montes, de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente los mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová tu Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo, a tus ganados, y comerás y te saciarás. ¿De qué nos habla esto? De que la idea de Dios, además de una larga vida, además de vivir en un lugar que fluye leche y miel, tiene que ver con que no depende del esfuerzo humano. La bendición de Dios no depende de tu esfuerzo, de que le voy a echar muchas ganas para obtener bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 10 que en Egipto sembrabas tu semilla y la regabas con tu pie, porque había un sistema era como una especie como de bicicletas, algo así, donde extraían el agua del río y pedaleándole hacían que esa agua llegara y regara los cultivos. Entonces, por eso dice aquí esto de que la regabas con tu pie, ahí estabas pedaleándole, ¿no? Y dándole, y no avanzabas, estabas en el mismo lugar, dándole para que fuera regada la tierra de Egipto. Y Dios dice, no, ¿qué creen? Acá no. Acá yo me encargo de que llueva. Aquí yo me encargo de que haya lluvia, la temprana y la tardía. La lluvia temprana es por ahí el mes de octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, donde la tierra recibe el agua que necesita. Y después, la lluvia tardía tiene que ver en la primavera. Dios dice, los ojos de Dios están sobre la tierra, a ver qué más necesita. Ya necesita más agua y Dios envía la lluvia. No significa que el hombre no trabaje. El hombre trabajamos porque es bueno trabajar. Trabajamos porque es nuestra naturaleza. Trabajamos porque el trabajo ennoblece al hombre. Trabajamos porque somos productivos. Trabajamos porque es parte de nuestra naturaleza. Jesús dijo, mi Padre trabaja, yo trabajo. Dios es bien trabajador. Jesús es bien trabajador y nosotros somos bien trabajadores. Algunos lo ocultan muy bien, pero somos bien trabajadores. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Pero no trabajamos para ser bendecidos. No trabajamos. Aquí es algo que tenemos que entender. No debemos trabajar por dinero. No debemos trabajar para suplir nuestras necesidades. Debemos de trabajar por lo que ya mencioné. Porque nosotros dependemos de Dios. Nuestro sustento viene del Señor. Claro, Dios usa el trabajo, Dios usa el negocio, Dios usa las cosas que hacemos, pero no debemos de perder de vista que la bendición de Jehová es la que enriquece.
es la bendición de Dios. Entonces es muy diferente trabajar para obtener dinero que trabajar porque soy una persona trabajadora, soy una persona productiva. A veces nosotros decimos, es que si no trabajo, ¿de qué voy a comer? Porque estamos centrándonos en nosotros, no estamos confiando en Dios. Por eso para Dios era muy importante que se guardara el día sábado, para que todos recordemos. Es más, el día de hoy tenemos que tener nuestro Shabbat, nuestro día de descanso, para recordar que no dependemos de nuestro esfuerzo, solamente podemos depender de Dios. Y eso es lo que Dios quería. Tú vas a entrar a esa tierra, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, la vas a trabajar. Cuando lleguemos a Josué, yo creo que en unos 4 años, vamos a encontrar que dijo, vas a trabajar la tierra, la vas a labrar y vas a hacer lo que tienes que hacer. Yo me encargo de tu bendición. Y este es el plan de Dios. No te estés esforzando por ver qué voy a comer. Y lo dijo Jesús más adelante en Mateo capítulo 5, no, en el 6. No se esfuercen viendo a ver qué vamos a comer, qué vamos a beber, porque vuestro Padre sabe que esas son sus necesidades. Busquen el reino de Dios, busquen su justicia. ¿Qué es su justicia? Vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Someternos voluntariamente a lo que Dios dice. Y todo va a ser añadido. Y cuando dice todo en griego es el término todo. O sea que no hay mucho que explicar. Por eso, estos deseos de Dios, pero todavía hay uno más que encontré en el versículo 22. Dice así. Porque si guardares cuidadosamente todos los mandamientos que yo te prescribo para que los cumplas y ames a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole, otra vez vuelve a repetir lo mismo, Jehová también echará de delante de vosotros todas estas naciones y desposeerán naciones grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar que pisare la planta de su pie va a ser de ustedes, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de ustedes. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él lo ha dicho. Es decir, Dios va a quitar todo estorbo. Todo lo que se quiera levantar en contra de los planes de Dios, dice Él, yo los voy a quitar. Va a quitar todo estorbo, va a quitar todo lo que quiera limitarte, va a quitar todo aquello que te quiera frenar, todos aquellos gigantes, todas aquellas murallas, hablando de complejos, hablando de situaciones difíciles, imposibles, hablando de esos gigantes que decimos, no, nunca lo voy a lograr, está este impedimento en mi vida, es que nunca tuve los estudios suficientes, es que no soy de buena familia, es que no soy tan inteligente, es que mi abuelita es muy fea, todo lo que llegamos a tener en mente, que son una limitante para nosotros, Dios dice, no, yo voy a ir delante de ustedes. Yo los voy a destruir, porque si yo te dije que vas a ser bendecido, y si tú lo crees, yo te voy a bendecir. Yo voy a ir delante de ti, yo los voy a destruir. Es más, todo lo que pise la planta de tu pie va a ser tuyo, de todo lo que yo te he dado. Él va a quitar todo estorbo. Estos son los deseos de Dios. Vivir larga vida, vivir en una tierra que fluye leche y miel, no importa que sea la Ciudad de México. No importa, no se trata de dónde vivamos, se trata de que Él va a hacer su voluntad. Aquí en esta ciudad sí, y nos va a usar a nosotros para cambiar esta ciudad. No depender del esfuerzo humano. Y además Dios va a quitar todo obstáculo de nuestras vidas para alcanzar las bendiciones. Ahora, nosotros tenemos que ajustar nuestra filosofía, nuestra doctrina, nuestra manera de pensar a los pensamientos de Dios. Estos son los pensamientos de Dios. Esto es lo que Dios ya nos dio. Esto es lo que Dios ha dicho. Este es mi deseo para ti. Por eso cuando oramos, por ejemplo, alguna enfermedad, porque Dios quita alguna enfermedad, a veces decimos, Señor, sánalo, si es tu voluntad. ¿Cómo que si es tu voluntad? Esa es la voluntad de Dios. Señor, haz esto, aquello, alguna bendición, si es tu voluntad. Cuando decimos, si es tu voluntad, suena espiritual, pero no es bíblico. Porque no estamos creyendo que Dios lo quiera hacer cuando Él nos dice, mira, yo ya lo hice.
esta es mi voluntad. Nosotros tenemos que aprender a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esto que acabamos de leer. Incluso el Señor Jesús enseñó una oración, lo que conocemos como oración modelo. Y esa oración dice que se haga en la tierra como se hace en el cielo. En otras palabras, cuando ustedes oren, díganle a Dios: Señor, no quiero nada que no haya en el cielo. Y yo quiero todo lo que hay en el cielo. Eso significa esa oración. A veces la hemos malinterpretado y: Señor, sánalos si es tu voluntad. Es que estamos pidiendo la voluntad de Dios. No. Estamos orando con incredulidad y esas oraciones no tienen fruto, no tienen poder, no tienen sustento. Porque nos acercamos a Dios, como dice en Hebreos, confiando en lo que Él ya ha dicho. Por eso nosotros oramos por algún enfermo y declaramos la palabra de Dios. Decimos lo que Dios dice, no lo que yo quiero. Hablamos lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Si Él ha dicho que toda enfermedad Él ya se la llevó en la cruz, entonces nosotros declaramos sanidad basándonos en lo que Dios ya ha dado a nuestras vidas y hablamos la sanidad. Y es que luego no sana la gente. ¿Por qué? ¿Quién no tiene fe? Pues es que no tenemos fe porque estamos diciendo: bueno, si es tu voluntad, o no es el tiempo de Dios, o el Señor le quiere enseñar algo. Y a veces argumentamos cosas muy absurdas que la palabra de Dios nos dice solamente para tapar nuestra falta de fe. Algunos dicen: es que no es la voluntad de Dios sanarlo. Entonces, ¿para qué va al doctor? ¿Para qué toma medicinas? Si tú crees que no es la voluntad de Dios sanarte, porque ya oraste mucho tiempo y Dios no te ha sanado, y dices: es que no es su voluntad, Él sabrá por qué me tiene así. Entonces no vayas al doctor, porque si vas al doctor estás atentando contra la voluntad de Dios. Qué raros somos, ¿no? Cuando la Biblia dice: vas a tener mi sanidad. Mira, quiero que vivas larga vida, pero bien, no enfermo, y que te falte un ojo, que te falte una pierna, ¿no? Que vivas en plenitud, no hay dependiendo de la gente, a ver quién te acerca un vaso de agua. No. Quiere Dios que vivas en una tierra que fluye leche y miel, que no dependas de tu esfuerzo. Él va a quitar todos los obstáculos que hay. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora vamos a ver cuál es el requisito. ¿Cómo se obtiene esta bendición? Constantemente hemos leído, por ejemplo, el versículo 22, porque si guardares cuidadosamente los mandamientos que yo te prescribo hoy para que los cumplas, y si amas a Jehová tu Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, es decir, guardar los mandamientos de Dios, dice en el versículo 1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. No nada más un día, 2, 6 de 7 a la semana, no, todos los días. ¿Y de qué nos habla esto? Aunque ya hablé abundantemente, creo, en Deuteronomio capítulo 6, habla de la justicia de Dios. Que solamente tienen acceso a todas estas bendiciones aquellos que guardan todos los mandamientos. El 100%. El 80% no es suficiente, el 90% no es suficiente, el 99.9% no es suficiente. Tenemos que guardar todos los mandamientos para poder tener acceso a estas bendiciones. Chala, pues ¿qué hacemos? Salió igual, salió peor. Pero cuando nosotros entendemos que eso es justicia, dice Deuteronomio 6:25, y tendrás justicia, o serás justo cuando guardes todos los mandamientos de Jehová tu Dios, debe de llevarnos a la obra de Cristo. Porque Jesús vino a ganar, literalmente a ganar, a obtener la justicia. Y Jesús fue justo, fue perfecto, fue agradable delante de Dios porque no cometió pecado. Cumplió literalmente todos los mandamientos de Dios. Cuando Jesús muere, Él dice: consumado es, guardé la ley, ahora soy justo, ahora yo tengo acceso a todas estas bendiciones. Y esto es interesante porque Jesús lo hizo por nosotros, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Yo no podía guardar todos los mandamientos, bueno, ni la mitad de uno yo puedo guardar, pero Él lo hizo por mí.
Y como Él lo hizo por mí, entonces a mí se me trata, a mí se me ve, a mí se me juzga como una persona justa. Como si yo hubiera guardado todos los mandamientos. Él lo hizo en mi lugar. Por eso cuando decimos que hay que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, significa eso, que Él cumplió toda la ley en mi lugar, lo hizo por mí. Es como cuando, poniendo un ejemplo muy absurdo y muy burdo, no me da tiempo de ir a pagar el teléfono. Hay una oficina aquí cerca, aquí tengo el recibo. Y le digo a mi hijo, ve y págalo por mí. No fui yo, fue él. Y cuando regresa ya tengo el recibo pagado. Si vienen los de la compañía del teléfono, es que usted no fue a pagar. No, pero alguien lo hizo por mí. Sería muy absurdo que me dijera, no, es que queríamos ver su cara. Queríamos que usted pagara literalmente. No vimos que usted diera el dinero, no vimos que saliera de su casa. No es necesario porque alguien lo hizo en mi lugar. Nosotros tenemos justicia porque Jesús lo hizo en nuestro lugar. Lo hizo a favor de nosotros. Dice su palabra en 2 de Corintios 5:21. Este versículo subrayenlo en su Biblia, transcríbanlo, hagan un cuadrito, pónganlo en el espejo. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Jesús no cometió ningún pecado, pero él recibió el pecado o las consecuencias del pecado. Por eso murió en la cruz, por eso sufrió el infierno, por nosotros, para que nosotros no pasáramos todo lo que él pasó. Y dice que al que no conoció pecado, Jesús nunca tuvo trato con el pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado, lo trató como el peor de los pecadores, porque nos estaba representando, lo estaba haciendo en lugar de nosotros. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, ¿por qué Dios trató tan fuerte a Jesús? ¿Por qué el Señor Jesús fue a la cruz de esa manera? ¿Por qué vivió el mismo infierno separado de Dios estando en la muerte? ¿Por qué? Para que a ti y a mí se nos tratara como personas justas. Él fue a pagar. Nosotros solamente recibimos el resultado que dice ahí, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Nosotros no podemos obtener por nuestro esfuerzo ningún beneficio de Dios. Pero si yo creo que soy la justicia de Dios, entonces tengo acceso a todas estas bendiciones. Por nosotros lo hizo pecado para que la justicia de Dios fuera para nosotros. La justicia solamente se obtiene por creer en eso, en ese pago que Jesús hizo. Así, sencillo, fácil. No hay letras pequeñas, porque algunos, bueno, sí, pero tienes que pagarlo. Bueno, con algo tenemos que ganárnoslo. Bueno, tenemos que ser agradecidos de alguna manera. No. ¿Se acepta o no se acepta? ¿Lo crees o no lo crees? Y aquí entra nuestra mentalidad religiosa. De sí, pero es que es mucho para mí. Algo tenemos que pagar. Tenemos que esforzarnos de alguna manera. Dios tiene que ver nuestro corazón. Es que si no nos vamos a dedicar a pecar. Y argumentamos muchas cosas para descalificarnos. Cuando Dios ya nos ha validado. Cuando Él ya nos ha calificado. Cuando Él nos ha hecho aceptos. Cuando Él es el que ha determinado los términos de este contrato. Y ese contrato es: tú crees en Jesucristo y recibes su justicia. No tenemos que hacer nada más. Ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, cantar, adorar a Dios, ayudar a los demás, guardar los mandamientos, es el resultado natural de alguien que es justo. ¿Se entiende? Nunca lo digo, pero ahora sí digan amén. Porque por esta justicia tenemos acceso a todas estas bendiciones. Ese es el plan de Dios. Pero la decisión es de nosotros, la decisión es tuya, la decisión es mía, porque Dios ya nos ha demostrado en su palabra, lo ha demostrado, lo ha hecho, ha cumplido todos los requisitos, todos los lineamientos que se necesitaban, Él ya los cumplió. Jesús murió en la cruz, ya cumplió todo.
Él ya hizo, Dios ya hizo, Jesús ya hizo todo lo que Él tenía que hacer. Por eso la decisión es de nosotros. Ahora vamos a centrarnos en el versículo 26, que dice así: porque he aquí, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, ni se aparten del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. La decisión, dice Dios, es tuya. La decisión de ser bendecidos no es de Dios, porque Él ya nos ha demostrado y ha hecho todo lo que Él tenía que hacer para que seamos bendecidos, pero la decisión es de nosotros. Dice: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Ahí están los dos caminos, pero la decisión es tuya. Más adelante va a usar este término y Dios dice: yo te aconsejo que tú camines por el camino de bendición, pero la decisión es de nosotros. Así como Dios le dio a Adán esta libertad, todo es tuyo, nada más no tomes de ese árbol, es la misma libertad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pone delante de nosotros la bendición, la maldición, pero tú escoges. ¿Cómo camino en la bendición? Guardando los mandamientos. Ahora ya entendemos que es por fe, entendiendo justicia, que no es mi esfuerzo, que no le tengo que echar muchas ganas para ser bendecido por Dios. No, ya creo que ya quedó claro eso. Sino solamente lo acepto por fe. Y lo creo. Y lo hago mío. Y sí, si hay resultados, si hay evidencias de vivir en justicia, por supuesto. No volvemos a caminar igual. Lo he dicho en otras ocasiones. Voy a la iglesia no porque tengo que ir a la iglesia, sino porque quiero estar en la congregación, adorando junto con mis hermanos a nuestro Dios. Leo la Biblia no porque tengo que leerla, sino porque quiero leerla. Doy buen testimonio, vivo en santidad, no porque tenga miedo de que Dios me castigue o porque así debo de vivir. No, es un deleite vivir en santidad, es un deleite vivir bajo los mandamientos de Dios. Empiezo a disfrutar lo que es caminar en su palabra, caminar en sus principios. Es un deleite. Y cuando yo me deleito, estoy caminando en el camino de la bendición. Estoy creyendo que Dios ya me ha bendecido. Y mientras más lo voy creyendo, mientras ayer llegó a mi corazón esta palabra muy clara, muy sencilla, pero muy profunda. ¿Cuándo te lo vas a creer? ¿Cuándo te lo vas a creer? Estaba orando un momento por algunas cosas y vino esta frase: ¿cuándo te lo vas a creer? Y creo que es una palabra de Dios para nosotros. ¿Cuándo te lo vas a creer? Él ya lo hizo todo. Seguimos: Señor, bendíceme, ayúdame, mira, dame aunque sea esto, o ayúdame aunque sea en esto. No. ¿Cuándo te lo vas a creer? ¿Cuándo vamos a caminar como hijos de Dios? ¿Cuándo vamos a caminar como creyendo que somos ungidos de Dios? ¿Cuándo vamos a caminar que somos dignos de la bendición de Dios? No porque lo ganamos, sino porque es un regalo de Dios. Y cuando yo digo, cuando yo declaro, cuando yo vivo como un hombre santo, por lo que Dios dijo, cuando yo creo de mí que soy una buena persona, cuando yo creo de mí que soy agradable delante de Dios, cuando yo creo de mí que soy perfecto delante de Dios, algo va a empezar a cambiar en mí, porque eso es la fe. Creer lo que Dios dice, no cómo me siento, no cómo me veo yo. Generalmente todos nos vamos a versículos de que sí, somos unas llagas podridas, apestosos, del basurero, canciones que todavía hay, ¿no? Como un pájaro herido que se muere en el suelo, porque nos identificamos mucho con esto. Ahí nos tiramos al piso, y mientras estemos tirados en el piso, no es más que evidencia de que no tenemos fe en lo que Dios dice. Creemos en lo que yo veo. Creo más en los pecados que cometo que en la gracia salvadora de Jesucristo. Y mientras yo me vea a mí mismo, ¿sí lo dije bien? Mientras yo creo en mí mismo,
en que Dios no me va a bendecir porque esta mañana tuve un mal pensamiento, hoy le dije de groserías a una persona, hoy fumé esa porquería, hoy vi esto en internet. Mientras yo me esté viendo en mí, yo le estoy diciendo, no te necesito, yo puedo solo. Y eso es caminar en maldición. Cuando yo digo, tengo que orar más para que Dios me sane, tengo que orar más, humillarme, estar tirado en el piso, ¿no? Para ganarme el favor, para que Dios me escuche, tengo que clamar. Con esa actitud estamos caminando en un camino de maldición. Pero cuando yo dependo de Dios, me la paso más tiempo en el piso que de pie, orando, adorando, sirviendo, orando, intercediendo por otros, porque la actitud del corazón es lo que determina las cosas. Podemos hacer exactamente lo mismo, pero ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿Hacerlo por nuestro esfuerzo para agradar a Dios o hacerlo porque Dios ya ha sido agradado y es parte de mi naturaleza orar, interceder, sí pedir perdón, sí alejarme de cosas que no son correctas y dejar que Él vaya haciendo su obra en mi vida? Yo estaré caminando en bendición. Esto es más importante de lo que se imagina. Porque la fe en Jesucristo es lo que determina la bendición, no la fe en mí, no la fe en lo que yo hago. Porque y tú sabes que eres bien débil. No necesitamos que alguien nos recuerde que somos pecadores, que somos malos, que somos lo peor, porque ya lo sabemos y Dios quiere que ya no pienses así acerca de ti. Por eso la decisión es tuya, la decisión es mía. Las bendiciones, las sanidades, la prosperidad, vivir en la tierra que fluye leche y miel, vivir largos días, no depender de mi esfuerzo humano, que se quiten todas las limitantes que hay, no depende de Dios porque esa es su voluntad. Lo que Dios espera de nosotros es que decidamos correctamente qué camino vas a seguir. Dependiendo de tu esfuerzo o dependiendo de la obra de Jesucristo. Cuando dependemos de nuestro esfuerzo, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, nos vamos a frustrar y en su justicia, que Él ya pagó, que Él ya hizo el trabajo. Nosotros solamente caminamos creyendo lo que Dios ya ha hecho. Y camino creyendo que soy santo, que soy justo, que soy perfecto. Y como es algo que creo, dice Proverbios, que según lo que pensamos es lo que hacemos en la vida. Si yo creo que soy santo, empezaré a caminar como santo. Si creo que soy justo, que soy perfecto, que soy agradable para Dios, así voy a caminar. Y esa fe es lo que agrada a Dios. La decisión es de cada uno de nosotros. Es un acto voluntario. Aceptar los términos de Dios o aceptar los nuestros. Miren, termino con esto. A veces nosotros hacemos nuestro propio evangelio a nuestra medida. Es que yo creo que si haces esto, no se trata de lo que tú creas, se trata de lo que Dios dice. Es que si hacemos esto, Dios se va a agradar. No es lo que tú crees que Dios te va a decir, ay, mira, ahora sí me sorprendiste. No, es ajustarnos a los términos de Él. La decisión es de nosotros. Él desea una vida de bendición y larga para sus hijos. Y para nuestros hijos, y para los hijos de nuestros hijos, muchas generaciones. Tenemos acceso a esa vida de bendición solamente por la justicia, por la obra de Jesucristo a nuestro favor. Y número 3, la decisión es de nosotros. ¿Cómo vas a caminar? ¿Cómo quieres caminar? Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que toques nuestros corazones, que toques nuestras vidas, para poder entender que tenemos que someternos y ajustarnos a lo que tú dices, no a lo que nosotros sentimos, no a lo que los demás digan, no a lo que la religión o la cultura han sembrado en nosotros, sino cambiar nuestra manera de pensar, sacar de nosotros esas ideas equivocadas que hemos tenido, que hemos guardado y que hemos valorado por mucho tiempo, y dejar que tu palabra y lo que tú dices sea lo que moldee, dirija nuestra vida, nuestro corazón. Gracias por tu palabra, y declaro sobre cada hermano, cada hermana, cada persona que ve este mensaje,
que tu palabra llega a su corazón y al entender justicia, al entender que es solamente creyendo en ti, que es por la fe en Jesucristo, sus vidas empiezan a cambiar, empiezan a tener cambios drásticos día tras día, Señor, hasta que vivamos y disfrutemos de todas estas bendiciones que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.